Buenos días, profesor y compañeros. El tema que nos corresponde es el socialismo democrático y sus variantes. Em, Les presento a mis compañeros Andrés Benavides, Franklin Vic y Gaudí Marín. La socialdemocracia, según como lo establece el señor Alfonso Luis Miguel, que fue una de las lecturas que tuvimos que analizar, nos indica que el origen de la socialdemocracia la encontramos en el año 1875 en Alemania, por medio de la Asociación Obrera creada por Ferdinand Lassalle. Concepcionan una figura democrática del Estado que aceptase figuras como el sufragio nacional, educación obligatoria y el reparto igualitario de lo político, social y económico. Por otro lado, se oponen a las ideas marxistas de lucha de clases y la limitación a la democracia. La defensa de la democracia fue posteriormente presentada por Engels ante la posibilidad de lograr un cambio por medio del sufragio y el movimiento de masas. También la socialdemocracia se posiciona entre un punto intermedio entre la legalidad y la insurrección, llamada por algunos como democracia social, señalando que la sociedad debía de estar dirigida por el mismo pueblo y las libertades al proletariado. Tres análisis diferenciados: un primer análisis de visión general del mundo, un segundo análisis de teoría política y por último un análisis de comparación entre lo clásico y lo innovado. La socialdemocracia y marxismo, la polémica revisionista. Los pensadores socialdemócratas pretendían una revisión del marxismo como una crítica interna, permitiendo una corrección de los errores y perfeccionamiento del marxismo a causa de motivos sociales y económicos ocurridos en varios países europeos de la época, siendo el revisionismo versa sobre aspectos teóricos relacionados pero diferenciados del reformismo, que es lo que veremos más adelante. La teoría política de la socialdemocracia clásica, la polémica reformista. Los reformistas veían a la democracia como la herramienta para lograr el socialismo, por medio de su movimiento de masas, ajena a los procesos económicos o políticos, defendiendo al sufragio ante la visión de una dictadura del proletariado o de un solo partido político. Buscan una posición moderada de llegar a sus metas por medio de la democracia parlamentaria y el sufragio. Defensa, por otro lado, también de la democracia del Estado, como ya vimos, en oposición a las visiones del comunismo o del socialismo. Otras consideraciones que defiende la socialdemocracia podemos citar: opuestos al desarrollo de un modelo económico rígido y estatal, ha aceptado la presencia de distintos medios de propiedad privada, una visión del socialismo vinculada al control y guardián de intereses colectivos realizados por el Estado, y defensa de la propiedad patria y a los intereses nacionales en contraposición del internacionalismo proletariado. Bueno, hablaremos un poco de las diferencias entre la socialdemocracia y el socialismo democrático. Algunas características fundamentales de ambos son, digamos, en la socialdemocracia, la formación de un partido y llegar al poder mediante el apoyo popular, la instancia de cualquier Tribunal Supremo de Elecciones o Parlamento que justifique el sufragio. En segunda instancia, un Estado secular y progresista, controles estatales que regulen la inversión privada de las competencias del mercado, o sea, están en pro del liberalismo económico y tanto así que están dentro de las capacidades de regir, instar y promover protocolos y estándares en la economía, resguardo hacia la seguridad social y protección para las clases emergentes. Es una de las tutelas de las bases, de los cimientos de los partidos que practican esta, podría decirse, microideología, y está enfocado al liberalismo y tiene arraigo con el capitalismo. Por otro lado, el socialismo democrático cree en la formación de sindicatos dentro del sistema capitalista para hacer valer los derechos de los trabajadores y además
para organizar una posible revolución. Suelen ser de principios marxistas, leninistas, gramscianos, pero no explícitamente en todos los casos. Muchas veces se practica la solidificación de ideas de izquierda, pero no se toma en cuenta teóricos puestos en práctica. Creen en la apropiación estatal y la nacionalización de los recursos y abolir la propiedad privada e instar la colectivización de los medios de producción. Arraigo. Discrepancias del socialismo democrático en el entorno político. Aquí estaba el socialismo democrático. La cadena de valor en el siglo XIX era la causa primordial de la explotación laboral, donde los sindicatos instan a la autogestión de los sindicatos. No, los socialistas instan a la autogestión de los sindicatos. Esta idea se promueve en el ocaso del capitalismo de la primera revolución industrial, donde en más que todo en los países que están resurgiendo de Europa con la industrialización, se veía el amplio proceso de la inequidad con respecto a los campesinos y las condiciones de vida de explotación laboral donde eran expuestos los citadinos, por así decirlo. Retribución equitativa de impuestos para una inversión más prolífera por parte del Estado, ya que en esos tiempos el liberalismo la tutela, más que todo los grandes burgueses tenían una gran confección con los aparatos estatales, entonces se creía que había una amplia margen de corrupción, de evasión, y no era prolífero la repartición del producto de los trabajadores. Voluntad popular. La democracia en el siglo XX era elitista y segregacional. Solo votaban hombres con cierto grado de riqueza. Esto hay que recordar de que antes para votar, ya sea en monarquía o en las novedosas repúblicas, había que tener cierto acceso al mercado, ya sea un trabajo estable, que era algo muy poco frecuente, grandes porciones de territorio, o simplemente ser una persona con capital que pudiera demostrar sus capacidades y su formación popular, de que tuvieran trabajadores empleados que lo hicieran acoplarse en el sistema. Con la frase, la democracia no es un partido revolucionario, es un partido revolucionario, no un partido que organiza revoluciones. Esta frase de Lenin nos hace creer de que hay instancias de que la socialdemocracia se quiere acoplar al sistema, o sea, no es que lo quiere abolir o tan siquiera fragmentar para hacer cambios a favor de, sino que intenta hacer una mejora de las condiciones sociales dentro del mismo ámbito político y burocrático que se está estableciendo. El socialismo democrático en formación, según Lenin, analizaba la determinación del imperialismo por el desarrollo capitalista e intentaba explicar la guerra y la crisis de la Segunda Internacional, al mismo tiempo que justificaba la caracterización, según Miguel Ruiz, que es el autor mencionado para esta semana, de la coyuntura como una etapa revolucionaria en la que las condiciones objetivas para la transición al socialismo estaban maduras. O sea, según Lenin, se creía que estaba esa fomentación de explotación, de descontento y de amplia riqueza a favor de la burguesía y de la burocracia, hacía creer de que estaban las condiciones plenas para poder cortejar un vestigio de revolucionario y poder transmitir a través de los trabajadores y campesinos un mejor arraigo para corromper el sistema capitalista que los estaba subyacendo. A través de la meritocracia se logra entre la consolidación entre prácticas capitalistas y socialistas, donde las políticas públicas de muchos países tienen como piedra angular los procesos de redistribución. Una valoración crítica sobre la influencia de la respectiva corriente de pensamiento en la política contemporánea. Para acá se mencionarán como los primeros partidos subcontinentales que todavía tienen no tanto la socialdemocracia, sino el socialismo democrático como eje
de la fundación de sus partidos o la consolidación del oficialismo. Como partidos oficialistas en el oficialismo en África tenemos a Mozambique, con el Frente de Liberación de Mozambique, que a partir a mediados de los 80 lograron romper una dictadura y está consolidado en el poder y ha establecido cierto orden en el país. La República Popular del Congo, el Partido Congoleño del Trabajo, que también hizo hincapié en romper una dictadura y una junta militar para poder establecer un partido de los trabajadores. Mali, con el Comité Nacional para la Salvación del Pueblo, esto es prácticamente algo en tutela ahora, porque la contrarrevolución ante un ejército se dio en el mes de septiembre del presente año y todavía se le considera una junta militar, pero que hasta cierto punto ha tenido optimismo porque se le considera como un proceso transitorio entre otra dictadura y un proceso de con líderes sociales establecidos, aunque sea a la fuerza. Pasando por Asia, se conoce claramente el tránsito del comunismo, pero proclamado en democracia, como China y Corea del Norte. China con el Partido Popular Comunista China y Corea del Norte con el Partido de los Trabajadores de Corea. Y en democracia se encuentra Laos con el Partido Popular Revolucionario de Laos, y en Vietnam el partido oficialista en la actualidad, el Partido Comunista de Vietnam. En América son procesos, ¿verdad?, que son desencadenamientos, son idealistas, tienen figuras de resonancia a través de las épocas. En Argentina podemos hablar del actual del kirchnerismo con bases en el peronismo, y Unidad Ciudadana con Alberto Fernández se ha movilizado y ganó las elecciones el año pasado. Bolivia con el movimiento del socialismo, otra tutela que está ahorita en plenitud. Venezuela con el Partido Socialista Unido, que llevan al poder más de 20 años, que tuvo la figura de Hugo Chávez como consolidador, que sufrió golpe de Estado. Ecuador con Alianza al País, que fue el partido de Rafael Correa, que actualmente se ve un poco socavado y se ha dicho que hasta ha entrado en el neoliberalismo por parte de Lenin, pero el partido tiene ciertos arraigos y sus integrantes mayormente conforman la ideología de socialdemocracia. Nicaragua con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y México con Morena. En Europa podemos hablar de Portugal con el PS, el Partido Socialista, que todos los de Europa son partidos que actualmente son oficialistas, que resguardan el gobierno, tienen un líder. Suecia con el Partido Socialdemócrata Sueco y Finlandia con el Partido Socialdemócrata de Finlandia. Podemos hablar de casos que se consideran como socialdemócratas, como Bielorrusia, como Rumania, Polonia, pero no podemos consolidarlo a sí mismo porque tiene mucha fragmentación en sus parlamentos. Entonces, tanto como en el caso de España con el PSOE, con Pedro Sánchez, de que lograron el poder con amplias coaliciones, entonces no podemos definir de que su idea es primordialmente socialdemócrata al ser subyacente de múltiples arraigos en la conformación de su partido. Y con la frase, los socialdemócratas no han sabido diferenciarse de los liberales o los conservadores tradicionales. Cito, ideológicamente la imposición de los ideales sociales en los diferentes sistemas políticos han variado dependiendo de la región y los procesos democráticos dados en las estructuras del poder. En América Latina se apela más por las ideas dominantes hacia la estatización y la nacionalización de múltiples sectores productivos privados, así como la mejora del sistema de salubridad y educación. En Europa se insta a controlar el neoliberalismo y promover políticas públicas que racionalicen los múltiples sectores en una sociedad más equitativa. Por otro lado, sin embargo, no ya en relación con los medios, pero sí con los fines, la distinción entre socialdemocracia y socialismo democrático, o si se quiere, entre socialdemocracia moderada y radical, puede aludir a las diferencias entre propuestas predominantes institucionales e insistentes en la democracia política representativa y propuestas más permeables a la integración social
no organizadas mediante partidos y a la extensión de los mecanismos democráticos, al ser directos y a todos los ámbitos como el económico, al escolar y el sanitario, etcétera. Esto nos recae de que muchas luchas, más que todo en el sector de campaña partidaria, se promueven las deficiencias del sistema, como la tutela para poder llevar al punto la socialdemocracia. Claramente en confabulación con índices ya sean sociales, culturales, y más que todo tienen cierto arraigo con la mayoría poblacional, generalmente de clases obreras y bajas, para la tutela de la consolidación de una forma democrática e instando a la proliferación de ideales más equitativos. Ahora vamos a hablar de los principales exponentes de la corriente socialdemócrata en Costa Rica. Y tenemos dos de ellos que fueron presidentes, que fue José Figueres Ferrer y Daniel Oduber. Dice que Figueres fundó el Partido Socialdemócrata en 1945 a 1953, que es lo que más adelante se convierte en el Partido Liberación Nacional. Buscaba promover la democracia liberal, pero creando una conciencia y responsabilidad social. Esto se podría tomar como más bien que él veía como un socialismo utópico en Costa Rica. Daniel Oduber era un político, abogado y filósofo que quiso aplicar las ideas socialdemócratas que había aprendido en el extranjero, aquí en Costa Rica. Y también fue vicepresidente internacional de la Internacional Socialista. Otros exponentes en Latinoamérica fueron Víctor Raúl Aya de la Torre, que fue un político y pensador peruano, fundó la Alianza Popular Revolucionaria de América. Es muy reconocido en Latinoamérica por su gran aporte en la política y por el caso de asilo internacional, porque tuvo que ser exiliado varias veces de su país. Y Carlos Pérez, que fue presidente de Venezuela, y más bien podría verse como un ejemplo de antisocialismo, ya que, digamos, muchas de sus propuestas para que lo llevaron al poder, decían como trabajar en la política social y en la reestructuración de la economía venezolana, y también prometía mucho como muchos nuevos empleos y con su adecuada remuneración, y así poder reducir la desigualdad social. Pero la realidad es que su gestión estuvo manchada por grandes protestas, como el Caracazo, también la privatización de muchas empresas públicas, corrupción, y finalmente la destitución y un juicio como por su gestión como presidente por la malversación de fondos. Y eso sería. Muchas gracias.